Muy bien, estamos con Mariana Rodríguez Varela, una de las caras visibles de la campaña en contra de la despenalización del aborto, que tuvo este domingo 25 de marzo una movilización que convocó a decenas de miles de personas en Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Que se manifestaron en contra de este proyecto de ley que hoy se está tratando por primera vez en el Congreso, después de muchos años donde fue bloqueada esta iniciativa. Sí. Coméntame, Mariana, vos que además sos conocida por ser la señora de los bebitos, ¿no? Sí, gracias por lo decir. La señora de los bebitos. Decime esto, ¿cómo evaluás esta movilización del domingo? La verdad que fue estremecedor. Fue toda la Argentina, como yo digo, suspirando de amor por el bebito, yo ponía. Porque en todas las ciudades capitales de Argentina y en muchísimos pueblos de interior se manifestó la gente, ¿no? Pacíficamente y para defender a la vida del niñito y de su mamá, de los dos. Y sí, fue realmente muchísimo más todavía de lo esperado. Fue un impacto muy, muy grande. Mucho más de lo esperado. Claro, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a resultar. Y esto nunca había pasado todavía. ¿Ustedes calculan una cantidad de asistencia a esta movilización? ¿Tienen un número? Por mi parte no tengo ese cálculo, pero sí el saber que en todas las principales ciudades del interior y en pueblos chiquitos que se hayan manifestado por la vida del niñito y su mamá ya es suficiente, ¿no? Yo fui el domingo para observar la movilización. Uno de los organizadores me decía que había 70.000 personas, la policía dice que 30.000, otras estimaciones hablan de 50.000 personas. Más o menos sería el marco de la movilización central acá en Buenos Aires. Sí, la verdad es que no tendría forma de calcularlo, pero bueno, era la mitad de la Avenida del Libertador, que son entre 5 y 6 carriles, y cerca podrían ser 15 cuadras enteras. Hasta donde nos llegaba la vista, llegaba la gente, así que la verdad que fue muy, muy impresionante. Cuando llegó la gente que llegaba al final, como pasa en las cosas así, también había otra gente como que se iba yendo, ¿no? Y había gente esperando también en la Facultad de Derecho, que también después se acercó. Y bueno, pero de solo pensar que, bueno, que con una misma idea, ¿no? Con un mismo ideal, en todo el país se movilizó, ¿no? Tanta cantidad de argentinos. Yo creo que no sé si existiera una movilización de este tipo para algún otro tema, ¿no? Bueno, el día anterior había habido una movilización muy grande en referencia al 24 de marzo que también convocó a centenares de miles de personas. Bueno, vos traes este tema porque justamente entiendo que la mayor parte de las personas que se movilizaron el sábado, 24 de marzo, de esos centenares de miles también en todo el país, entiendo que una gran mayoría está a favor de la despenalización del aborto, por la la idiosincrasia. No lo tengo estudiado, no te sabría decir. Porque es una especulación, pero entiendo que tiene algún tipo de base concreta. Luego ¿se están midiendo fuerzas en esta sociedad en este momento entre quienes están a favor y quienes están en contra de la despenalización del aborto? No sé, en realidad lo que se está haciendo un llamado es que yo en este tiempo que estoy en esto vi por el contacto que tengo con gente de todo el país y como te digo de tantos pueblos de interior y de Gran Buenos Aires y todo, la respuesta y el pedido de la defensa de la vida de la mamá y el niñito es inconmensurable, es gigantesca. No sabría compararlo, ¿no? Pero yo voy a lo que está haciendo la gente por defender al bebito, ¿no? Al niñito por nacer. Es algo increíble, ¿no? Este es el bebito por el cual vos te hiciste famosa porque son los bebitos que vos repartís, ¿no? Yo en realidad había mandado un WhatsApp a mis hermanos nomás y una amiga, que yo siempre cuento que uno de mis hermanos me dijo: Mariana, esto no va a llegar a ningún lado, pues sos muy aburrida. Hablaste mucho y nos estás aburriendo. Y entonces, bueno, pero igual maravillosamente increíble fue la respuesta de todo el país. Y sí, yo digo que no dormí por 20 días, dormí creo que 1 hora y media, y fue recibir siempre mensajes de la gente. Eso fue en noviembre, y este bebito lo encontré en marzo, que era de mi mamá, lo encontré así mágicamente, 20 años después, y en un cajón, y bueno, y ese día lo agarré el 17 de marzo y hice el video con él, que bueno, es exacto a un niñito de 12 semanas de vida. Muy bien, te quería preguntar lo siguiente, a la movilización
no sobre la convocatoria, porque no concurrieron fuerzas políticas salvo Bandera Vecinal, que es un partido de la extrema derecha, Sí. ¿no? Liderado por Alejandro Biondini, que tiene un pasado nazi, digamos, porque era el líder del partido Nuevo Triunfo. Hoy dice que eso es parte de su pasado y que él pertenece a un peronismo nacionalista. Entre tantas miles y cientos de miles de personas, creo que ese dato es completamente anecdótico. Bueno, no por eso mismo, pero no hubo fuerzas políticas que convocaran. Y justamente la convocatoria que hacía la gente era que era político, que nadie vaya con su signo político, ¿no? Porque en realidad la defensa de la vida es transversal y hay gente que defiende la vida en cualquier partido político. Pero esto hoy se está discutiendo en un partido, en un congreso donde la representación política de las personas se da a través de partidos políticos, sí, ¿no? Claro, pero los partidos no convocaron, ¿no? Por eso es lo que te quería decir. Sí. ¿La iglesia convocó? Verdaderamente no. Los últimos días hay sectores, hay sacerdotes que eligieron ir y acompañaron. Había muchos sacerdotes y monjas. Pero fue algo como de los últimos 2 días. ¿Vos pensás que esto tiene que ver con una decisión de Bergoglio, que es el Papa Francisco? No sabría decirte, no. Rubín es un periodista especializado en el tema religioso, en Clarín planteaba esto, digamos que si bien la iglesia está en contra del aborto, claro, es una cuestión de principios, la iglesia católica, hoy toma estos temas con una amplitud mayor, digamos, y entonces está abierta al debate. Y no apoya como si, por ejemplo, lo hizo durante la discusión sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Donde se lanzó a las calles, había oraciones, vos te acordás. Pero yo creo que una cosa es lanzarse a las calles o no, y otra cosa es defender la vida desde la concepción. Y creo que, por lo que yo puedo saber de la iglesia, la defiende siempre en todas circunstancias, desde la concepción, más allá de la táctica que elija para su defensa. Vos, recordando esa oportunidad de la cuestión de la discusión sobre el matrimonio igualitario, ¿qué posición tenías? Ese no es mi tema para nada, no lo tengo estudiado. No lo tengo estudiado, muy bien. Hablemos un poco sobre la cuestión del aborto, si te parece, después de esta evaluación, que es positiva. Rubín dice que es el primer paso, digamos, para una posterior movilización más intensa. Sí. ¿Vos crees que tiene mucho sentido, porque en realidad, si pensamos que jamás en la Argentina se debatió el aborto en el Congreso, tiene mucho sentido que sea el momento en el cual todos aquellos que defiendan la vida de la concepción y defiendan el estar cerca de la madre para acompañarla, se levanten en este momento, ¿no? Que vean seriamente involucrado la posibilidad de que sea legal, ¿no? ¿Y vos ves que pero esto no va al choque? Porque vos viste que hubo también el 8 de marzo, hubo centenares de miles de mujeres en las calles también reclamando principalmente. Es una casualidad del mes, creo. Es una casualidad del mes. ¿Pero no te parece que se va a una confrontación social de respecto a este tema? Bueno, la sociedad sí hay puntos de vista encontrados, es verdad. Pero el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y después el 24 de marzo y el 25, bueno, resultó que era el mes de marzo, la verdad que... Un mes de marzo. Sí, un mes de marzo. El bebito estuvo en medio de la conversación social en este mes de marzo. Claro. Pasemos al tema de salud pública porque justamente... La cuestión está planteada desde un punto de vista de quienes plantean la despenalización del aborto a partir de una mirada acerca de la salud pública. Quienes plantean que no se debe despenalizar el aborto lo plantean en función de una, bueno, vos lo sabrás definir mejor, defensa de la vida, digamos, sería, ¿no? Que trato de repetir lo que dicen las convocatorias. Una de las consignas era queremos a los dos, ¿no? Sí, que vivan los dos. Que vivan los dos. En tema de salud pública, por ejemplo, existe esta situación en la cual hay embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre. Más allá de la decisión incluso de mujeres que quisieran tener
parir a ese hijo. El riesgo de vida de la madre extremo, en el cual definitivamente es un acto médico y el médico tiene que decidir y tratar de salvar a los dos hasta último momento. En realidad lo que plantea la ley de aborto ahora es algo completamente distinto a eso. Bueno, pero por ejemplo, si una mujer tiene en riesgo su propia vida, inevitablemente, por cuestiones que van desde la diabetes a la hipertensión. La mayoría de todas las causas de riesgo de salud del embarazo ahora son súper tratables. El riesgo de vida real en el cual el médico se encuentra en decir qué tengo que hacer es mínimo, es ínfimo. Pero existe. La diabetes, todo eso sí. Existe. Y puede llegar a existir. En ese punto, si existiera, ¿cuál sería Es lo mismo, hasta último momento el médico, y por su vocación, va a intentar salvar a los dos. Y en el acto médico ese... Y si no pudiese... claro, es como que queda ahí definido en el... Yo no soy médica, ¿no? Pero es un acto médico extremo. Como te digo, lo que plantea hoy el aborto es otra cosa. Por eso, pero en el caso extremo, si sí. una mujer tiene en riesgo su vida, ¿vos estarías entonces de acuerdo que finalmente se llegue a la salida última? Tenés que ver el riesgo de vida puntual y real. Por eso, yo te cuento, ahora las mamás la llevan a un aborto por circunstancias totalmente subsanables. No, estamos hablando justamente ahora de la cuestión de la salud pública. Sí, por eso. Por eso pasa. Primero veamos este punto. En el caso último de un riesgo, digamos, extremo de vida de una madre. Ese es un acto médico en el cual cada médico todos los días se encuentra con la vida y la muerte y tratar siempre de que vivan los dos. Y de eso se trata la medicina. De eso no se trata la ley. Como te estoy diciendo, ahora la ley presupone el aborto en caso de riesgo de salud, ¿viste? Y, por ejemplo, una mamá, como vos decías, que tiene diabetes, la mamá que se tienen que inyectar, una mamá que tiene escarlatina, entonces les aconsejan el aborto. Eso no tiene nada que ver con un riesgo de vida así real y de la última instancia. Por ejemplo, hay casos en los que las mamás tienen un embarazo ectópico, entonces las internan para ver cómo va evolucionando. Hasta el último momento a ver qué es lo que sucede. Si ese bebito no logra llegar al útero nunca y sigue creciendo, ¿no? Si se estallara la trompa de falopio, ahí se genera, digamos, una infección generalizada. Pero es como te digo, es un extremo absoluto, ¿no? Y sobre eso digamos, las leyes no se tratan de eso. Las leyes, en realidad, porque si no estaríamos analizando todos los actos médicos y sus consecuencias, ¿no? Cuando el médico intenta salvar la vida siempre. La Constitución argentina actualmente reconoce, el artículo 86 del Código Penal plantea que el aborto, digamos, hoy el aborto en la Argentina es legal en ciertos casos, ¿no es cierto? No es legal. Por el Código Penal. Es no punible. Bueno, no punible no quiere decir legal. No punible quiere decir quiere decir que no tendrá pena. La gran mayoría de las ilegalidades, por ejemplo, del Código Civil, no tienen pena, pero no quiere decir que sean legales. No quiere decir que el Estado tenga que desarrollar políticas para que se ejecuten. Pero si la ley dice, digamos, hoy por hoy, incluso lo que se dice es justamente que si una mujer es violada o tiene un alto riesgo su propia vida, o es una persona con no sé cómo decirlo bien, deficiencias mentales, ¿no? El aborto en caso de violación es también inconstitucional. ¿Sabes por qué? Ahí dice no punible, y decía el Código Penal en realidad no punible en caso de que sea violación de mujer idiota o demente. En 1919 la eugenesia buscaba la mejoración de la raza, ¿no? Pero después, más adelante, la Constitución se adhiere al Pacto de San José de Costa Rica y al Pacto sobre los Derechos del Niño, en el cual reconocen a la persona de la concepción. En general. Por lo tanto, quedaría derogado el artículo 86. Bueno, no está derogado, pero además el Pacto de San José de Costa Rica plantea en general, es decir, que da lugar a excepciones. Justamente en el 94, cuando se discutió esta ley, se planteaba, digamos, la palabra en general, el sintagma en general, fue muy discutido porque había quienes planteaban, sobre todo, no sé si el público recordará, pero el juez de la Corte Suprema Barra planteaba que no había que hablar en general, sino que fuese de manera absoluta, ¿no? Ese en general da lugar a la posibilidad de que... A la posibilidad de pensar, en realidad no, en realidad dice que
que por la del 94 queda sentado que desde la concepción hasta los 18 años que se lo considera niño. En general. Por eso, en general. Entonces estamos abriendo la puerta a decir que hay personas y hay medias personas. Vos imaginate una mujer violada, entra con otra mujer a un consultorio médico, entran las dos. El médico, el ecógrafo hace la ecografía. Va a haber un ser humano en los dos casos. Le sería imposible saber cuál es fruto de una violación y cuál no. ¿Por qué? Son los dos seres humanos. Bueno, eso es discutible porque hay distintas concepciones desde lo científico incluso, pero eso quería conversarlo un ratito después. Vos trajiste un tema que es muy polémico sobre la cuestión de la violación. Una niña violada, porque una niña que queda embarazada es una niña necesariamente violada. No hay... Claro. Se considera que toda adolescente embarazada es por fruto de un abuso. Exactamente. Una niña de 11 años. Hay casos de niñas de 10 años que quedan embarazadas. Podemos ir hasta el extremo más crudo, pero esa niña está embarazada y el estar embarazada quiere decir que espera a un ser humano. No, pero si está embarazada a los 10 años, ¿no? A los 11 o a los 12, no fue de casualidad, sino que por su desarrollo biológico lo hizo posible. Esa niña no es menos madre que una de 30 o 40. Esa niña probablemente va a pasar por unos momentos tristísimos, terribles, pero yo te puedo asegurar, por todo lo que me escriben de todos lados, que el momento más triste que puede llegar a tener es el de matar a su hijo. Pero... Yo recibí una foto de una chiquita de 12 años embarazada de 5 meses. Por supuesto, estaba embarazada en su propia casa. ¿De qué edad? 12 años. El 92% de los embarazos por abuso es en la propia casa. Lo que propone la ley es que, sin mediar denuncia, sin la intervención de ningún juez, se le haga el aborto y esa niña vuelve de vuelta a su casa. ¿Para qué vuelve a la casa? Para que siga con su vida. Entonces el aborto en realidad, en este caso, y más todavía en este caso, es violencia contra la mujer. La devolvés a la casa, como vos decís, una chiquita de 11, 10 años, sin ninguna protección, desamparada, a que le siga pasando con su padre, con su tío. Pero vos usás el término mujer sobre una niña. Una niña tiene que atravesar la experiencia del embarazo que concluye justamente con una niña no tiene que atravesar la experiencia de matar a su propio hijo. Pero vos decís que una niña violada sí debe atravesar la experiencia del embarazo, 9 meses, lo cual concluye con su infancia. Con acompañamiento, con consejo y con mucho amor, esta chiquita de 12 años embarazada, de la cual yo recibí una foto impactante. La cara de tristeza yo no la vi jamás, pero me dicen que el mismo día que llegó a un albergue para chiquitas embarazadas, ella sonrió por primera vez, probablemente en muchísimos años. A los 3 meses recibí una nueva foto. No la voy a mostrar. Pero la cara de felicidad y de plenitud, solamente si conoces el caso real te vas a dar cuenta. Si esa chiquita hubiera abortado a su hijo, no importa la edad que tenga, se trata de matar a su hijo, su cara 3 meses después hubiera sido la misma que antes. Entonces, verdaderamente el nacimiento del hijo te puede sanar. El nacimiento de tu hijo no es ver la cara del violador. El nacimiento de tu hijo quiere decir el triunfo de haber atravesado lo peor de tu vida, ¿sí? Y haber decidido que ese chiquito siga. O con vos o con otra familia. O justamente o concluir un ciclo de la vida, que es la infancia. Y concluir un ciclo de la vida le puede pasar a muchas personas y es muy, muy triste, pero yo te puedo asegurar que matar a su hijo es muchísimo peor. Matar a su hijo es justamente, bueno... matar a un ser humano si ella no quiere pensar que sea su hijo. Vos sabías que, te voy a decir algo muy obvio, pero que no se tiene en cuenta. Un hijo fruto del amor, 50% va a ser mío y 50% de mi marido. Un hijo fruto de una violación, 50% es tuyo y 50% es del violador. No hay ninguna diferencia. Entonces el sentimiento de después es del hijo igual. ¿Entendés? Es así. El trauma posaborto es terrible. Nadie se suicida por la causa de haber dado a luz, pero sí se suicidan miles por haber abortado. Y de esto no habla nadie. El trauma posaborto lo sufren 65% de las mujeres. Tampoco hay estadísticas muy fuertes sobre esto, ¿no? Yo lo sigo a Vincent Roux, que tiene estudiado porque lo definió al trauma posaborto una vez al año siguiente de Roe versus Wade.
lo definió, lo pusieron en la enciclopedia de trastornos psicológicos y a los pocos años lo sacaron y le dijeron, esto no lo estudias más y este síndrome no existe. Y él dijo, voy a seguir adelante porque son sus pacientes, ¿no? Claro, pero académicamente no existe más porque seguramente hubo algún comité de evaluación. No sé si no conviene, bueno, son otro tipo de evaluaciones en las que yo no podría... Yo te puedo decir que esto lo había estudiado, pero ahora que recibo mensajes de todo el país, de las chiquitas, nunca nadie me escuchó, me escribió diciendo el aborto me hizo feliz, sí, el aborto me liberó. Mariana, vos tenés 6 hijos. O por abortar yo logré cumplir con todos mis sueños. Mariana, vos tenés 6 hijos. Si una hija tuya de 10 años sufre una violación y queda embarazada, ¿vos estarías de acuerdo con que tu hija de 10 años sostenga ese embarazo hasta dar a luz y concluya de ese modo su infancia, con todos los traumas que implica quedar embarazada durante 9 meses y que su cuerpo infantil de niña... Es una pena gigante y si se quedó embarazada no tiene un cuerpo infantil de niña. Sería mi nieto. Vos me estás preguntando, Diego, algo muy obvio. Yo no mandaría a mi hijo a matar a mi nieto por lo que te dije. 50% de cualquier nieto mío va a ser de mi propia sangre, la otra de otra persona. Es mi nieto como cualquier otro nieto que yo pueda tener. Y sé que a mi hija no le haría ningún bien. Sé del poder sanador del nacimiento del hijo en contraposición de lo que supone el aborto, ¿no? Las chicas me escriben de todo el país y ¿sabes lo que me dicen? ¿Qué? Extraño a mi bebé. Cuando tuvieron un aborto, decís. Pero bueno, no está más, digamos, o sea, no fue abortado. Hay una discusión científica sobre la cuestión de... Porque, por ejemplo, el otro día Kornblit, que es un estudioso del CONICET en biología, dice que, por ejemplo, la célula, un espermatozoide es una célula viva, digamos. ¿Qué es el señor? Era decano de la Facultad de Biología. Okay. Entonces, él dice que las convenciones son las que explican cuál es el momento en el que la vida puede ser definida como tal. Bueno, un espermatozoide puede nacer y morir espermatozoide y un óvulo también. Un espermatozoide unido al óvulo empiezan con un cigoto y terminan con un anciano. A los 5 días, justamente de esos 5 días. En esos 5 días, por ejemplo, entonces, si una persona tiene una situación de sexual, digamos, consentida y se produce la situación de embarazo y no quiere quedar embarazada la mujer porque quiere hacer uso del derecho de decidir sobre su cuerpo. Sí, ya quedó embarazada. Sí, y dice, yo no quiero quedar embarazada. Entonces... Bien, vos dijiste que hace uso de su cuerpo. Creo que esta discusión y en los medios y en todos lados donde he escuchado ya se ha terminado. Es evidente que no es su cuerpo. Es evidente que el cuerpo de él no es el mío. Y es evidente que yo tengo 6 hijos y no me falta ninguna parte de mi cuerpo. Está bien claro que es el cuerpo del niño y no es el cuerpo de la mamá. Muy bien, pero se puede pensar esta cuestión también de que está dada en cuestión... Pasamos de la salud pública, pasamos a la salud, a la cuestión científica y ahora a la cuestión de los derechos. Las mujeres dicen, para cerrar esta entrevista, quería preguntarte, porque las mujeres dicen, es mi derecho el uso de mi cuerpo. Yo debo decidir si quiero tener un hijo o no. Está bien que decida tener un hijo, pero cuando está embarazada el hijo ya lo tiene. Y está bien que decida sobre su cuerpo, pero el cuerpo del niñito por nacer no es su cuerpo. Cuando acá en Argentina se entrega misoprostol en muchísimas ciudades, le dicen que a las chicas que se vayan a su casa, que lo tomen y que nada, que va a estar todo bien. Las chicas llegan a su casa, pues imagínate, puede haber chicas de 13, 14, 15, 16 años. Cuando toman el misoprostol, a las pocas horas tienen contracciones fuertísimas, que lo que provocan es la expulsión de su hijo. Es decir, que las mandan a su casa para que vean morir a su hijo. En muchísimos casos sale vivo. Del embrión, digamos, ¿no? Y bueno, ser humano, como vos quieras, es un ser humano, llámalo embrión, llámalo feto, llámalo cigoto, pero la mayoría de los casos las chicas se hacen el EVA-test 3, 4 días después del atraso, con lo cual el corazón ya está latiendo. El
corazón comienza a latir el día 35 del ciclo. Entonces, toda mujer que se haga un EVA test, su hijo ya tiene un corazón que está latiendo. Son las células primeras del corazón que ya están latiendo. Entonces, pasados 10 días de vicisitudes, de no decidirse, cuando ella aborte va a ver realmente ante sus ojos la figura de un ser humano muerto. Y eso es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Bueno, Mariana, te agradezco mucho este diálogo en medio de una discusión que atraviesa la sociedad. Va a ser una discusión ardua, esto creo que va a ser la discusión central, además de la económica y política, pero va a ser un punto de discusión. Creo que tu referencia a través de Lolita, si querés mostrarlo otra vez. Yo te pregunto, Diego, para terminar, que en realidad si no es un ser humano, ¿qué es, no? Para mí, si no es un ser humano, ¿qué es? Para mí un cúmulo de células. Pero es una posición personal, digamos. ¿Y cuándo es un ser humano? Quizás cuando empieza a tener su sistema nervioso... Su conciencia. Exactamente. Mi hija el otro día se desmayó en el baño. Dejó de ser humana por 5 minutos y después volvió. Mi tía abuela, que estuvo 14 años inconsciente, 14 años no fue humana. Igual también... Claro, son discusiones diferentes. No, es el tema de la conciencia o la no conciencia. No, es la cuestión de la constitución del sistema nervioso, porque si tu hija tuvo un accidente en el baño, fue una interrupción de un sistema nervioso ya completo. Sí. No hay nada que ocurra en una semana, que puede ser la 10ª, la 12 semana, que lo transformen no entienda, que lo transforme en ser humano. El único instante en el que empezó a ser humano fue la concepción. No hay nada que ocurra después maravilloso como para que se transformó en humano. Eso es lo que... Mucho menos lo de muchos científicos los dicen nervios. Que es una concepción social, digo, es una convención social. La Academia Nacional de Medicina lo reconoce así y no hay sí se puede decidir cuándo matar a un ser humano, en qué momento de gestación, pero la discusión de que si es un ser humano o no es muy evidente. Mariana, te agradezco muchísimo. Gracias, Diego.